Le decía hoy al comienzo del programa que el cerebro es como una especie de orquesta y cuando algún músico se va para algún lado o empieza a desafinar, empezamos a tener determinadas alertas. Lo que nos está pasando es normal o lo que nos está pasando implica un proceso degenerativo de nuestro cerebro. ¿Cómo saber si estamos frente a una simple distracción cuando nos olvidamos de la llave todo el tiempo, cuando vamos a verificar si prendimos o apagamos la luz antes de irnos, qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que determina un estrés normal, un olvido cotidiano o un problema que empieza a notarse? Laura Sarubo es nuestra psiquiatra de cabecera y nos va a explicar esto, de lo cual no hay cómo salir ileso. Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Un tema muy importante, ¿no? Sí, claro. Porque además, mirá, hay 50 millones de personas en el mundo que tienen diagnóstico de demencia. Y se prevé que para el 2050 va a haber 150 millones. Quiere decir que se va a duplicar por 3 veces. Y en Uruguay hay una prevalencia importante. Estamos hablando Sí. de que 17% de los mayores de 60 años, de que 1 de cada 12 o 15 tiene demencia y que entre 25 y 30% tiene riesgo de desarrollarla. Exacto. Entonces, la importancia entonces de estar como atentos a lo que es esto. Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo, ¿a qué nos referimos? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, es crónica, quiere decir que por ahora no tenemos ninguna cura, lo único que podemos hacer es enlentecerla y que va a afectar sobre todo las funciones mentales. ¿Cuáles? El juicio, la memoria, la atención y también hay, después vamos a desarrollar un poco más, hay también lo que se llaman los síntomas emocionales, pero no todo es un deterioro cognitivo mayor. Está lo que se llama el DCL, deterioro cognitivo leve. A ver. ¿Sí? Y la diferencia con el mayor es que este no altera tanto ni la funcionalidad ni las habilidades del paciente. Pero puede tocar la memoria, puede tocar el juicio muy poco, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso estaríamos hablando de los primeros síntomas, ¿no? Exacto, exacto. Bien, olvido y olvido ánimo. Y estado de ánimo son, a ver, olvido. Se hace mucho hincapié en el olvido y a veces no es tan importante porque hay otro tipo de deterioros cognitivos que no tocan tanto en la memoria, sino que tocan otras características. Bien. Lo que uno tiene que tener en cuenta siempre es el juicio, la capacidad de juicio que tiene el paciente. ¿A qué te referís con juicio específicamente? Claro, por ejemplo, ¿cómo resuelve una situación cotidiana? ¿Cómo resuelve una situación en la calle? ¿Sí? Nosotros cuando entrevistamos a los pacientes les hacemos algunas preguntas, por ejemplo, si yo voy con 1.000 pesos al supermercado, ¿qué puedo comprar? ¿Puedo llenar el carro? ¿No? Entonces, todas esas cosas que uno va viendo, esas alteraciones, pueden estar hablando de que hay algo acá que no está funcionando bien. Entonces, van a ser víctimas de muchas situaciones, por ejemplo, de estafas. ¿Por qué? Porque tienen esa, quizás como dificultad para darse cuenta que los están estafando, ¿sí? Hay una alteración del juicio, ¿sí? Ahora, no todo es Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer es de 60 al 70% de las demencias, pero aquellos pacientes que tienen más de 80 años tienen lo que llaman las demencias mixtas. A ver. ¿Sí? Que tienen, por eso yo te decía, las demencias mixtas son las que incluyen lo vascular y lo neurodegenerativo, ¿sí? Entonces, esas son las de mucho mayor proporción en la población. Estamos hablando de todo el mundo, ¿no? No solamente nosotros. Por supuesto que hay situaciones que empeoran. Latinoamérica, pobre Latinoamérica, ¿sí? Tiene mayor cantidad de pacientes adultos mayores, sobre todo Uruguay y el Caribe, es lo que más tienen, pero cuanto mayor es la pobreza y mayor es la dificultad en la escolarización, mayor cantidad de pacientes con demencia tenemos. Así que es como estar condenados a ser pobres, analfabetos y arriba de locos. Claro. Claro, como los contextos también terminan determinando, ¿no? Exacto. Y nosotros insistimos mucho en el tema del contexto. Entonces, ¿cuáles serían como aquellos síntomas que aparecen que tienen que ser? Porque no todo es Si me olvidé demencia, de la ¿no? llave, no necesaria, y me olvido sistemáticamente de la llave, no necesariamente tengo un proceso cognitivo en decadencia, digamos. A ver,
Todos nos olvidamos sí. de la llave, de dónde dejamos los lentes, dónde pusimos la cartera, nosotras las mujeres. Ahora, una cosa es olvidarse y nunca más acordarse, y otra cosa es olvidarse y después recordarlo, Exacto. ¿no? ¿Cómo se llamaba el actor de aquella película? ¿Está? Eso no es... Tenemos una placa donde está claro el deterioro cognitivo normal y Y el que lo que sería es el patológico, creo que patológico, es la siguiente, sí, ¿no? a ver, creo que sí que puede ser. Ahora, no, estos son lo que se llaman los síntomas emocionales, porque tenemos síntomas cognitivos y síntomas emocionales. Ujú. Estos síntomas son a veces mucho más precoces que los otros. A ver, ¿cómo se Por podrían ejemplo, dar? la depresión aparece en el 99% de los pacientes, ¿sí? Antes, 4 años antes del diagnóstico de deterioro cognitivo. Nos va anticipando entonces. Exacto. Por lo Entonces, tanto, debiera asociarse desde el punto de vista clínico a un paciente que llega con depresión, ya habría que empezar a estudiar si empieza a haber un deterioro cognitivo. ¿Es posible eso? mira, ¿Esa asociación? primero, hay que ver si el paciente no tiene antecedentes en su vida de episodios depresivos anteriores, porque Bien. puede corresponder a su Claro. enfermedad de base. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, cuando aparece en forma tardía, Sí. ¿sí? Ahí dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué pasó? Ahora, no es lo mismo la tristeza que la depresión y la apatía, son 3 cosas diferentes. Que ¿no? vamos a ir tratando en futuros programas, Sí, una a una. exacto. La tristeza es una emoción normal. Las pérdidas, Por etcétera, supuesto. etcétera, provocan tristeza, así es lógico. ¿Sí? Estas son de las cosas que uno le pregunta al paciente. La familia en general, a veces el propio paciente te dice que está mal, que se siente mal, que está deprimido. Y empieza a contar y tiene un montón de pérdidas. Entonces, ¿eso no es normal? Entonces no es depresión. La depresión es una enfermedad con determinadas características. Que no tiene una causa aparente, por ejemplo. Eh, Sobreviene. La depresión siempre hay una causa. Siempre hay Claro. algo que larga la depresión, Claro. ¿no? Porque no es que, uy, me deprimí. Pero hasta Siempre- puede ser químico. Exacto. Bien. Ahora, todas son químicas. Ah, bien. Todas son químicas. No hay nada que no sea químico acá. Neuroquímico. Es nada, verdad que estamos ¿no? hablando con Sí. una psiquiatra. Exacto. Y Sí. está muy bien, ese es el Y enfoque. lo otro, la apatía, que es una de las cosas. A ver, el 40% de los pacientes tienen como síntoma primario emocional la ansiedad. Bien. ¿sí? Entonces, Ansiedad. ¿qué dice el paciente? Dice que le da miedo caerse, que le da miedo salir a la calle, que está como siempre alerta. Cuidado con esos síntomas, ¿sí? Cuando Así son que, desmedidos. ¿qué pasa cuando se cruzan estas variables? Podríamos estar frente a un diagnóstico de deterioro cognitivo importante, depresión, ansiedad, irritabilidad, aislamiento. Bueno, esas son cosas que tenemos que evaluar. Claro. Si estos síntomas no afectan la funcionalidad del paciente y no afectan la independencia, de repente estamos hablando de esto del deterioro cognitivo leve. Claro. Y que a veces pasa en que los test, cuando mandamos a hacer los test neuropsicológicos, aparece diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Claro. Del deterioro cognitivo leve te podés quedar toda la vida ahí sin que evolucione para nada. O puede evolucionar, sí, a un deterioro cognitivo mayor, como decíamos, ¿sí? Pero no necesariamente es obligatorio. Este aquí que el 40% de las causas de vulnerabilidad para el Sí. desarrollo del deterioro cognitivo se pueden prevenir. A ver, ¿cómo? Y eso es lo que nosotros insistimos muchísimo con los pacientes. Vamos a la siguiente ¿no? placa, por favor. Bueno, acá está Acá lo que- teníamos lo que Sí. planteábamos hoy, ¿no? Un desarrollo normal de la vejez. Y otra cosa que tiene que ver el con deterioro. ahí está, lo patológico. ¿no? Usted se debe estar preguntando ahí en su casa si a usted le pasa alguna de estas cosas. Por ejemplo, que se olvidó de la llave, pero después recordó dónde estaba, o que se le olvidó el nombre de su vecino y no le salió en el momento, pero después lo saludó y le dijo adiós Carlitos, o en mi casa adiós Cecilia, ya le mandó un beso. Pero después perdemos, pero encontramos. Mantenemos el juicio Exacto. racional y tenemos un humor explicable. Si estoy de mal humor es porque me pasó algo, porque me muero de frío en el estudio o algo por el estilo. Exacto. Está. Bien. Dicho esto, el deterioro de verdad preocupante sería cuando no recuerdo nunca más cuando están mis llaves. Exacto. Cuando me pierdo, por ejemplo, el paciente se pierde en los lugares habituales, Claro. ¿no? Llama la atención. ¿Cómo se perdió? ¿Sí? Mirá que son síntomas muy tempranos estos. ¿eh? Mira. Bien. O no sabe, por ejemplo, para qué sirven las cosas.
¿y esto para qué era? Ajá. ¿No? Cosas que ha usado habitualmente. ¿Tá? O, por ejemplo, es hipervulnerable, como decíamos hace un rato, a una estafa. Un poco lo traemos porque está como Está en boga, tan claro. presente Sí, esto sí, de las sí. estafas a los adultos mayores. ¿Tá? O, por ejemplo, esto, está irritable, está enojado. O, por ejemplo, la familia viene y dice, está triste. Y uno habla con el paciente y le pregunta, ¿usted está triste? No. Está indiferente, apatía. Diferencia de la apatía con la tristeza y con la depresión. Y la apatía también es un síntoma bastante temprano del trastorno cognitivo. Que la apatía no solo se da en el movimiento físico, por ejemplo, en el actuar, sino en todo. Alguien que Exacto. leía que ya no lee. Exacto. eh, Las cosas que le interesaban no le interesan, Ujú. no siente placer por las cosas, no le importa, no le importa. No es que esté triste. ¿Qué ¿no? hacemos, Laura? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, se consulta. Nunca minimizar la situación. Nunca decir, ah, no, está machacón porque es por la edad. No, no está machacón por la edad. Uno no puede olvidarse de las cosas que preguntó y preguntarlo varias veces. Eso ya es un síntoma temprano. Hay que abrir los ojos, cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, consultar, siempre, no minimizar. Tenemos, primero, Estamos hablando de la perspectiva del otro, el que está con nosotros y nos podría llegar a cuidar, que pasa desde la perspectiva individual, como yo me doy cuenta de que a mí me pasa eso. Bueno, mira, a veces es difícil y a veces el paciente al principio se da cuenta y también lo empieza a negar, porque hay todo un tema con la vejez en nuestras sociedades, que son, como hablábamos la otra vez, de rendimiento y productividad, ¿no? Ser viejo es descartable, ¿sí? Entonces, la persona Hay que una se empieza a negación dar, natural. exacto, se empieza a dar cuenta de su déficit, empieza como a negarlo, ¿no? Claro. No consulta. ¿A quién se consulta? Al neurólogo, al geriatra, al psiquiatra, ¿sí? Al médico de familia. Claro. Esos son el primer paso para hacer. Laura, tengo 30 segundos Sí. para que nos digas entonces. Esto sería, ¿qué hacemos? La consulta, luego el test, actividad física. Sí, eso es la parte de prevención, actividad física, un buen dormir, dieta saludable. La parte social es muy importante, ¿no? Alejarse de los vínculos habituales. Tratar las enfermedades médicas, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, tratar toda la sintomatología emocional, la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Eso implica prevención. Y otra cosa que implica prevención, y que lo digo porque me pasa siempre, Sí. los pacientes que necesiten audífonos los tienen que usar. Porque muchas veces dicen, ay, no me gusta, me aturda. Y se desconectan. Y se desconectan. Y además las neuronas que no tienen ese estímulo de sonido se mueren. Entonces, señores, hay que usar el audífono. Es una parte importante de la prevención contra los trastornos cognitivos. Laura, podríamos seguir con este tema, pero para cerrarlo, pienso que hablar de deterioro cognitivo después de todo lo que estás diciendo es una forma de cuidar, es una forma de respetar, porque detrás de cada olvido de esa persona que queremos, que vive o no con nosotros, hay un ser humano y una historia que preservar. Sí. No solamente es detectar lo cognitivo, ¿no? Es prevenirlo y acompañar a ese paciente. Y acompañar. ¿Sí? Estar presente, estar con él. Es una forma de empatía. Exacto. Gracias, Laura. Es un placer tenerte. Nos vemos en algunos días y vamos a Ok. tratar otro tema de esos que nos tocan a todos. Ahora